ver, en su guía práctica sería el ejercicio número, fíjense acá, 20, no más abajo, 26, 20 algo para ustedes. 20, no, ¿cómo? 28, el 29, el ejercicio 29 sería en su guía, ¿sí? Yo por ahí tengo otra numeración de ejercicios anteriores, pero sería el 29. Bien, ¿qué dice el ejercicio? Los siguientes datos representan los recibos de impuestos, ¿sí? De ventas trimestrales presentados al administrador del municipio de Mosserville para el periodo que finaliza en marzo de 94, tomados de una muestra de 50 establecimientos de negocios en esa localidad. ¿Sí? Entonces, bueno, uno primero siempre va tratando de sacar los datos, ¿sí?, que poseen el ejercicio. Bueno, lo primero es el total de esa muestra, digamos, lo más importante, cuántos son los datos. Me está diciendo 50 establecimientos, o sea que por lo tanto debe de tener 50 muestras, o sea, todos estos numeritos de acá son en total 50. Dice que son impuestos, ¿sí? Impuestos que se cobran, bueno, en una ciudad, digamos, determinada. Bueno, dice, construye una tabla de distribución de frecuencias absolutas y relativas, simples y acumuladas, aplique la regla de esto. Ese es el punto A. Bueno, vamos acá a mi cuadrito, ¿sí? Si se fijan, a ver, bueno, acá en la izquierda, es donde tengo la columna, ¿sí? Después ya la iremos utilizando, que es los datos ordenados. Como yo les decía en Excel, por ahí es mucho más sencillo, ¿sí? Yo los ordeno también de menor a mayor a todos estos datos. Fíjense que va de 5 hasta 15 aproximadamente. Bien. Bueno, entonces, ¿qué voy a armar? Voy a armar mi tabla de distribución de frecuencias, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? ¿Qué es lo que voy a plantear? Me dice que utilice la regla de Sturges. Esta, ¿sí? Bueno, la voy a ver en teoría también, ¿sí? ¿Para qué me sirve? Para calcular básicamente la amplitud. O sea, como yo tengo acá ciertos, digamos, va variando, digamos, va variando la cantidad, va de 5, 6, fíjense, 10, 11, hasta 15, ¿sí? Es una manera de por ahí yo decir, a ver, ¿cuál es la amplitud de mis intervalos que yo quiero armar? ¿Sí? Que yo pueda armar para que quede, digamos, una manera ordenada. ¿Sí? Básicamente sería eso. Dice que es el máximo menos el mínimo sobre 1 más 3,322 por el logaritmo de n, donde n sería la cantidad de datos. ¿Sí? Bien, si yo hago ese cálculo, me da aproximadamente 1,48. Que eso es lo que yo acá defino, dice como la amplitud puede aproximarse a 1. ¿Sí? Cantidad sugerida de intervalos, dice, bueno, lo calculo. Cantidad de 6. Bueno, fíjense que la amplitud puede usarse a 1. Bueno, no necesito, digamos, hacer mucho cálculo para darme cuenta que sí, digamos, que sería lo más obvio, de alguna manera. ¿Sí? Entonces, pero bueno, por ahí eso hace falta cuando por ahí tenemos mayor cantidad, hablamos de 100, 200 datos, tal vez, que haya mucha variación en los números. Y bueno, sí, tal vez ahí podamos, digamos, nos daría por ahí una idea más cercana. Si no, digamos directamente, digo, podemos verlo intuitivamente, decir, bueno, yo puedo hacer el intervalo de a 1, ¿sí? No pasa nada. Bueno, si usamos eso entonces, ¿qué vamos a hacer? Arrancamos, dice, mi intervalo de 4, entre 4 y 5, entre 5 y 6, 6 y 7, bueno, y así hasta 16 a 17. ¿Sí? Ese es el intervalo, digamos, justamente que basado en los datos que me da el ejercicio. Bien, ahí se hace una media, por decir,
una media central, nos fijemos entre 4 y 5, ¿cuál va a ser? 4,5. Entre 5 y 6 va a ser 5,5. Y así. ¿Sí? Bueno, como un dato accesorio que se pone ahí. Ya vamos luego a mi tabla, que es lo que yo había visto, digamos, en la primera clase. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Frecuencia absoluta. ¿Qué significa? Recordemos que era la cantidad de datos que se encontraba, ¿sí? En este caso, dentro de ese intervalo. Por ejemplo, entre 4 y 5, yo me fijaré en mi tablita y veré cuántos datos tengo. En este caso, no tengo ninguno. 0, entonces. Bien. Luego, entre 5 y 6, dice que hay un solo dato. Bueno, escribo 1. Entre 6 y 7 hay 2, entre 7 y 8 hay 4. Bueno, acá entre 10 y 11, donde es la mayor cantidad, fíjense que hay 11 datos. Y luego entre 11 y 12, que hay 9 datos. O sea, 9 datos de eso dentro de ese intervalo. ¿Sí? Y bueno, y así hasta llegar al 6. Todos los datos que... Luego calculo mi frecuencia absoluta. ¿Sí? La frecuencia relativa, perdón. ¿Cuál es la frecuencia relativa? Recordemos que era ¿qué? Que era el total, era esta cantidad de datos, ¿sí? Dividido el total, ¿sí? La frecuencia absoluta. ¿Sí? Entonces fíjense que vamos. 002, 004, bueno, también lo mismo. El mismo cálculo para todos. Y vamos obteniendo. Luego tengo mi frecuencia porcentual. O sea, este mismo dato, únicamente que multiplicado por 100. ¿Sí? Entonces, 0,02%, 2%, 4, 8, 10, 16, 22. Bueno, obviamente, si yo sumo todo esto, ¿qué tendré que llegar? Tendré que llegar al 100%, ¿sí? Que será el total de los... De todas formas, acá también la proporcional. Cuando yo haga, también debería llegar a sumar 1. Bueno, ahí está al final, el 1. ¿Sí? Y finalmente la acumulada, que recuerden, esta es la porcentual acumulada. ¿Cómo era? El primer dato se escribe tal cual y el segundo dato, o sea, la segunda fila, se le suma el dato que le sigue. Entonces, arranco con el 2, por eso le digo, el primer dato es igual, 2%. En la segunda fila ya se le suma el 4%, entonces ya pasa a 6%. Luego le sumo 8, pasa a ser 14. Luego le sumo 10, pasa a ser 24. Le sumo 16, pasa a ser 40. ¿Sí? Y así, bueno, le voy sumando el que sigue, el acumulado justamente, y debería llegar también al 100%. ¿Sí? Bien, es entonces la tabla que dice ahí el punto A, que una tabla de distribución de frecuencia absoluta relativa. ¿Sí? ¿Sí? Luego el punto B me pide, grafique un histograma y un polígono de frecuencias relativas simple. ¿Sí? Bien, eso está acá. ¿Qué es un histograma? Esto, ¿sí? O sea, es graficar, digamos, un diagrama sí, un diagrama de columna, un diagrama de barras, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, digamos, a la mitad de cada una de esas barritas, ¿sí? Pues como yo, por ejemplo, haría como que haría un punto, y entonces luego voy uniendo todos esos puntos. Fíjense esa línea anaranjada que va aquí, fíjense que va, como de una manera, tocando la mitad de las barritas, justo la mitad de las barritas, y voy uniendo esos puntos, ¿sí? Entonces eso que se arma ahí, como si fuera una especie de montaña, puede ser, es lo que se denomina el histograma, ¿sí? Bien, esas barritas, ¿qué me representan? Fíjense, me representan la proporción, ¿sí? O sea, la frecuencia relativa. Fíjense, dice 002, 004, 008. O sea, estoy graficando ¿cuál? Esta columna, la frecuencia relativa. O sea, el, para el intervalo medio, digamos, la media esta que dijimos acá, de 4,5, ¿a cuánto le corresponde? Le corresponde 0. Bien. Para 5,5 le corresponde 0,02, para 6,5, 0,04 y así. ¿Sí? Bueno, esos datos son los que voy graficando, como les digo, acá, en mi histograma. Voy graficando esas barritas, fíjense, con esos datos. Acá a la izquierda tengo la escala, ¿sí?
Una vez que yo grafique esas barras, ¿sí? Como les decía, de alguna manera, como decir, marco justo el punto medio de esas barritas, marco el punto medio, y lo voy uniendo con líneas rectas. ¿Sí? Fíjense que son líneas rectas que voy uniendo, todo ese punto, 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 y armo mi histograma que se llama acá. ¿Sí? Bueno, ahí se grafica sobre la marca de clase. Bien. Marca de clase es eso. Esto es la marca de clase. Los valores es 4,5, 5,5, 6,5. Es lo que se denomina marca de clase. Bien. Entonces ya tengo graficado mi histograma. Y bueno, justamente, bueno, decía como que hicimos los dos gráficos en uno mismo, digamos, porque decía histograma y polígono de frecuencias relativas simple, ¿sí? Que justamente como les digo, es esto. ¿Por qué? Porque yo también lo podría hacer con el de frecuencias absolutas, ¿sí? Podría hacer lo mismo, podría hacer el de frecuencias absolutas y también marcar las líneas así y hacer eso. Pero en este caso me pedía el de relativas simple, por eso lo hice con ese dato. Por eso ahí aclaré. Y bueno, entonces ahí queda el histograma con el polígono de frecuencias relativas. Bien, ¿qué más me pide? Grafique la ojiva mayor que en el punto C. ¿Sí? Bueno, vamos acá. ¿Cómo grafico la ojiva? Primero voy a hacer una tablita, ¿sí? Es una manera, que se llama, dice, ojiva mayor que. Hay un micrófono abierto por ahí para ese chico. Fíjense, no sé si se escuchan. O escucho yo. ¿Qué tenemos? Vamos a graficar, ¿sí? Los distintos, en este caso no intervalos, sino directamente periodos que yo tengo. ¿Sí? Fíjense que dice, a ver, les digo que hay un micrófono abierto. ¿Estás abrigado? Hace frío. Ahí está. Bueno, perdón. Ahí está uno abierto. Volvamos. Ahí está. Les decía, para graficar el de ojiva mayor que, voy a escribir entonces los datos también de menor a mayor, ¿sí? Que yo tengo. En este caso dice que van entre 5 y 16, ¿sí? ¿Qué me fijo? Yo digo, ¿cuántos datos, ¿sí? De los que yo tengo son mayor que 5? ¿Sí? O bueno, si yo me fijo en mi tablita, mayor que 5 tendré el 100% de los datos, o sea, todos son mayores que 5. Bien, entonces le corresponde el 100%. Mayores que 6, ¿sí? Mayores que 6, yo también me fijo cuántos datos hay mayores que 6, en este caso será un 98% de los datos no son mayores que 6. Y así vamos haciendo mayores que 7, los del 8. Fíjense obviamente que mientras mayor aumento, digamos, voy aumentando acá, el porcentaje va disminuyendo porque ya van quedando menos datos, ¿sí? Hasta llegar finalmente a 16, entonces digo mayores que 16, o sea, valores que 16, 0%, o sea, no tengo ninguno, ¿sí? Bueno. En función de esos datos que yo tengo que voy armando, voy a armar esto, o sea, una escala, ¿sí? Acá en el eje X, digamos, yo voy a poner eh, los distintos intervalos que yo tengo, ¿sí? Entre 5 y 16, los valores que tengo de datos. Y en esta escala, del eje Y, ¿sí? Será el porcentual. O sea, no está creado porcentual, pero bueno, fíjense que es entre 0 y 1 representaría el 100%. Entonces dijimos que para 5, o sea, mayores que 5 era casi el 100%, ¿ves? Entonces, hago el puntito ahí. Para 6 ya era un 98, bueno, un poquito menos. Para 7 aproximadamente un 88, ¿sí? Entonces voy armando los puntos que armé en la tabla, los voy marcando aquí ahora en mi cuadro. Bueno, una vez que tengo marcados esos puntos, los uno con esta curva, ¿sí? Y resulta esta que se denomina una ojiva mayor que, ¿sí? Bueno, entonces, este es
para ver, digamos, o sea, como dijimos, esta es una parte más descriptiva, digamos, justamente estadística descriptiva. Mediante la gráfica, tal vez a mí me ayude, si yo digo, no sé, ¿dónde se encuentra? Se concentra el 50% de los datos de estos que yo tengo acá. Y bueno, entonces me fijo acá en mi curvita, digo 60 acá, 50 estará por acá. Bueno, aproximadamente sí, el 50% de los datos son entre 5 y 10, ¿sí? Ahí se encuentran la mayor 50. O mejor lo quiero saber, no, el 80% de los datos, y bueno, un poquito más arriba, acá está el 80% de los datos. Bueno, el 80% de los datos, dice, está entre 5 y 8, ¿sí? Entre 5 y 8 se encuentra el 80% de los datos. Y bueno, básicamente, eh, para eso, es para ver, digamos, tener una observación de saber dónde se concentran los datos, de qué manera. ¿Sí? Acá, pues quiero saber los datos menores. ¿Sí? Bueno, esto, che. Y estos datos, bueno, estos casi no afectan. Mejor dicho, mira, estos, el 15 y 16 apenas representan un 2% de los mis datos. Ah, bueno, entonces esos no los tengo en cuenta. ¿Sí? Yo tengo en cuenta a lo mejor esto acá. De acá de un 50% hacia atrás, porque fíjese que ahí es donde se acumula la mayor cantidad de datos. Entonces, por eso yo tengo que hacer un estudio o quiero decir, bueno, ¿a qué le voy a dar prioridad? A lo mejor esto podría ser una gráfica de ventas en un supermercado, por ejemplo, digamos. Entonces yo quiero saber, a ver, dónde se concentra la mayor venta de mis productos. Entonces, pues yo sé que esos productos son los que más vendo y bueno, sé que no se tiene que acabar nunca, siempre tiene que haber stock. Ah, entonces yo diré, bueno, mira, acá está la cantidad de esos productos, acá está la mayor concentración. Bueno, a ver, ¿y qué me incluye el producto? Y bueno, ahí yo empecé a estar. No, bueno, son productos básicos, no sé, arroz, harina, fideo, azúcar. Ah, listo. En cambio acá, donde ya está poquito, ya está más finita, digamos, la cola de la ojiva, y no, son productos muy específicos, a lo mejor decir, no sé, eh, qué sé yo, no sé, por decirle, eh, alimentos congelados, peces, pescado congelado. Decía, ah, bueno, entonces está bien. Son alimentos que a lo mejor no tienen mucha salida, productos específicos tal vez o de un precio ya elevado, entonces, bueno, son productos que no salen mucho. Bueno, entonces, bueno, ahí los tengo ahí, pero no les doy mucha importancia. ¿Sí? Entonces, ese es un rápido análisis que se puede hacer con él. Bien, seguimos. Luego dice, utilice Excel para calcular la media, la mediana, bueno, hago varias cosas. Digo, mira, márquelas en el histograma, en el histograma. Bueno, como dijimos, el Excel me permite a mí en función de esa columnita que yo tenía arriba, ¿sí? Yo selecciono ahí, pongo las funciones del Excel. Bueno, en este caso, como le digo, no le puedo mostrar porque bueno, no lo tengo en el Drive, no tengo en el Excel. Pero eh, ahí pone función estadística, datos, y les devuelve un cuadrito, así como este, que como el que está acá, con la media, bueno, y el error típico, que digo, como esos son datos que ya ni vemos nosotros. Bueno, acá está, los tome por nosotros, la media. Dijimos la media o el promedio. La mediana, que le dijimos, que hablamos ayer, que dijimos que es mucho más, por ahí, un dato mucho más certero que el promedio. En este caso también es bastante similar. Fíjense que la media es 10,28 y la mediana es 10,3. ¿A qué se debe? Como dijimos eso, por ahí cuando no hay datos muy extremos, es bastante similar el número, digamos. Moda, recuerden que era el dato que más se repetía, ¿sí? Bueno, entonces en este caso dice que es 11,1, el dato no se repite, bien, es la moda. Bueno, mi desviación estándar, mi varianza, ¿sí? Mi rango, el mínimo, el máximo también 5,3, 15,1, ¿sí? Bueno, entonces como le digo, esta tablita es, es la que me devuelve a mí el Excel una vez que yo seleccione los datos y le doy, bueno, que devuelva los datos principales. Luego, ¿qué me dice? El E, determine los cuartiles 1 y 3, ¿sí? ¿Dónde está eso? A ver. Acá está el cuartil 1, ¿sí? Fíjense cómo era. Recordemos, el cuartil 1 dijimos que era el 25% de mis datos, ¿sí? Entonces lo que hacíamos era, al total de datos, en este caso que eran 50, los multiplico por 0,25 y me da 12,5. O sea, esa es la posición, ¿sí? La posición. Ahora sí está acá la posición.
¿Está puesto? No, bueno, no está puesto el número. Pero recordemos, entonces, si era 12,5, yo voy al entero siguiente, o sea, a la posición 13. Y ahí me fijo cuál es el valor de la posición 13, ¿sí? Y bueno, en este caso, fíjense, está puesta acá, dice que es 9. O sea, si yo cuento desde el punto, del número 1 hasta el 13, el 9 es el valor de la posición 13. Y del cuartil 3 dice, recuerden lo mismo, el total de datos, que son 50, por 0,75, que es la posición 37,5. Entonces tomo al entero siguiente, a posición 38. ¿Cuánto es el valor en la posición 38? Es de 11,6. Ahí tenemos el cuartil 3 entonces. Sí, eso es lo que hemos visto ayer, digamos. No es más, es lo mismo. Bueno, ¿qué más me pide el ejercicio? Utilice el Excel para calcular rango, rango intercuartílico, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Bueno, varios de esos valores ya estaban acá en este cuadrito, la varianza, la desviación, ¿sí? Y lo que me pide, bueno, el rango intercuartílico, recuerden que era, ¿sí? La diferencia entre el cuartil 3 y cuartil 1. Cuartil 3 es el mismo que valía 11,6, el cuartil 1 valía 9, entonces esa diferencia es igual a 2,6, que es entonces ese rango intercuartílico. Por eso se llama así, pues justamente va entre los cuartiles. ¿Sí? Bueno, ¿qué más me pide? A ver. Mm. Bueno, ¿qué más dice? Utiliza Excel para ver coeficientes de asimetría, coeficiente de Kurtosis. Bueno, coeficiente Kurtosis dice que en este caso es igual a 0,041, es mayor que 0, y el coeficiente es menos 0,051, es menor que 0. ¿Sí? Bueno, eso dice que está directamente calculado con el Excel, me lo devuelve el Excel. Y luego finalmente dice, ¿qué proporción de estos negocios tienen recibos de impuestos de ventas trimestrales dentro de una desviación estándar de la media, dentro de dos desviaciones estándar de la media, dentro de tres desviaciones estándar de la media? Contraste su resultado con lo que esperaría basándose en la regla. A ver, eso es lo que hicimos también ayer en dos ejercicios, creo que me pidieron lo mismo, que es hacer que la media, en todo caso, le sumo y le resto una vez el valor de la desviación estándar. La media, en otro caso, le sumo y le resto dos veces el valor de la desviación estándar. En otro caso, la media le sumo y le resto tres veces el valor de la desviación estándar. ¿Sí? Bien, en ese caso voy a ir calculando. Entonces, bueno, para el primero de una desviación tengo el límite entre 8,2 y 12,3. Para ese caso dice que hay 32 datos que se encuentran dentro de ese intervalo. Bueno, acá hicimos porcentaje, que representan, dice, un 64%. Cuando ya lo hago con dos desviaciones estándar, ¿sí? Ya llegamos a casi ¿cuáles son? Casi el total, 47 muestras. Fíjense que es casi un 94 o es un 94%. Y finalmente, para tres desviaciones estándar, ya ingresan todos los datos, ¿sí? Dentro de ese intervalo, los 50, por lo tanto representa el 100% de los datos. ¿Sí? Bueno. Bueno, esto problemita más. No, pero eh, tiene parte grave. Creo que lo que no hemos visto los anteriores era esto, ¿sí? Entonces era lo nuevo por ahí. Era el histograma y el polígono, ¿sí? Esto era lo que armamos. El histograma sería esto. Fíjense, los cuadritos de barras, a eso le llamamos histograma. Como les digo, los podemos graficar para frecuencias absolutas, para frecuencias relativas. Y si luego, dado el caso, me pide el polígono, bueno, sí, esto dicho que es una montaña, en realidad
el término técnico sería que es un polígono. ¿Sí? Polígono. Una vez que, como lo hacíamos, uniendo los puntos medios de cada una de esas columnas, voy uniendo, ¿sí? Y obtengo ese, bueno, el que está acá marcado en anaranjado, ¿sí? Ese es lo que yo denomino ahí el polígono de frecuencias, ¿sí? Por eso digo, puede ser un polígono de frecuencias relativas o polígono de frecuencias absolutas, dependiendo de, bueno, de lo que me pida la consigna, ¿sí? Bueno. Eh, Será un poco de lo que nos quedaba de ayer, digamos, de ayer un poquito quedó ahí. Y ahora, a ver, vamos a hacer un par más, que ahora nos falta un poquito de tiempo para que sea la competencia. ¿Cuántos grupos daban hoy? A ver, chicos, ¿quién a ver alguien que diga yo doy, yo doy, yo doy? O si está. Yo Entonces, hoy, vos, Sergio, dabas, sí. sí, lo Tatiana, hago hoy. bien. ¿Y quién más estaba hoy? Yo, profe. Eliana, bien. Ah, eran tres, sí, creo que eran tres. Así que bueno, está bien, está bien, está bueno entonces. Yo, Bueno, profe. ¿mm? José, ¿también vos? Sí. Bueno, bueno, no era. A ver, hagamos entonces. Ahí creo que les dejé compartir, ¿no? O deme un segundo. Entonces ahora buscamos un ratito el otro ejercicio que demos para hoy. Y ahí vemos. Bien, acá. Ahí les comparto de vuelta. Bueno,
Fíjense también para ustedes el 12, ¿sí? En su guía. ¿Qué me dice el ejercicio? Dice, los pesos de los 65 empleados de una fábrica vienen dados por la siguiente tabla, ¿sí? Tenemos acá el peso, ¿sí? Y está entre el intervalo, dice entre 50 y 60, ¿qué significa? Hay 8 empleados que pesan eso. ¿Sí? Pesará a lo mejor 51, 55, 59. Bueno, hay 8 en el intervalo. Entre 60 y 70 hay 10 empleados. Entre 70 y 80, 16. Y así. ¿Sí? Obviamente sumo todos los datos de acá abajo, debería darme 65. ¿Bien? Dice, construir la tabla de distribución de frecuencias, frecuencias relativas, relativas porcentuales y sus acumuladas. Bien, ¿qué hacemos? Tenemos, entonces voy a poner los intervalos, ¿sí? Imagino, entre 40 y 50, entre 50 y 60. Bien. Entre 40 y 50, bueno, yo me fijaré en mis datos. Digo, no, no hay ningún empleado, 0 empleado, bueno, 0. Entre 50 y 60 tengo 8, 10, bueno, esto es lo mismo que tengo la tabla, son de que he puesto de manera de columnas, ¿sí? Mismo dato. Bien, ¿qué hacemos después? La relativa, ¿sí? La frecuencia relativa, dijimos que era este número dividido el total, ¿sí? De los que existen, el total del que yo tomo la muestra. O sea, en este caso sería 8 dividido 65, ¿cuánto me da? 0,12, 10 dividido 65, 0,15 y así. 16 dividido 65, 0,25. Si sumo todo esto, debería darme 1, ¿sí? Aquí en mi total. Luego hago el porcentual. Porcentual, fíjense que no era más que esta relativa multiplicada por 100. Entonces 0,12%, 12%, 0,15%, 15%, 25% y así hasta llegar al 100%. Luego tenemos la relativa acumulada, de vuelta. ¿Cómo era? El primer dato lo escribíamos tal cual, o sea, 0,12 se escribe tal cual, 0,12. Y a la segunda fila ya le sumo el valor que le continúa. Entonces, 0,12 más 0,15, bueno, acá sería 0,28, dice, bueno, sería 27, pero como toma con decimales, acá debe tomar algo así. Pero bueno, 28 más 0,25, 0,52, 0,52 más 0,22, 0,74 y así. Le voy sumando el siguiente, por eso se denomina acumulado. En ese caso, bueno, llego hasta 1. ¿Sí? Y luego la porcentual acumulada, o sea, en función de esta columna, esta porcentual, también, el primer dato le escribo tal cual y la segunda le voy sumando. 12 más 15, 28, 25, 52, 74, 100%. ¿Sí? Bueno, esa sería mi tablita. Lo primero que me pide el punto A. Luego el punto B me dice grafique el histograma y polígono de frecuencias relativas. ¿Mm? El histograma y polígono de frecuencias relativas. Bien, vamos a ver. ¿Qué tenemos? Bueno, acá creo que el gráfico de varios. Acá está la frecuencia absoluta. ¿Sí? Fíjense, ¿cuál es la absoluta? La que tomaba el total de datos para cada intervalo. Dijimos, entre 50 y 60 teníamos 8 datos, entre 60 y 70, 10 datos, entre 70 y 80, 16 datos, y bueno, y así. ¿Sí? Bueno, digamos gráficamente, entonces yo digo, bueno, ¿dónde se concentra el mayor peso de los empleados? Fíjense que está acá, a lo mejor en estas dos columnitas, ¿sí? Tenemos, bueno, la mayoría de los empleados pesa entre ¿cuánto? Entre 70 y 90 kilos, ¿sí? Bueno, ese es el peso por ahí estándar o promedio de una persona adulta, ¿sí? Entre 70 y 90 kilos. Bien, acá en la derecha, ¿sí? Lo que grafica es la frecuencia, ¿cuál? La relativa ahora, ¿sí? Entonces, para entre el intervalo de 50 y 60 dice que es 0,12, 0,15, 25, 22. Bueno, obviamente esta se tiene que coincidir con esta otra porque esta es una proporción sacada en función de los datos de esto. Entonces también
Acá puedo yo ver, digo, bueno, entonces entre 70 y 90 no tengo la mayor proporción. Si acá tengo 0,25, 0,22, es un que tengo ahí. Casi el 47%, casi la mitad de, mis, de mis datos están entre esos dos intervalos. Bien. Y acá, ay, se corre. Y acá a la derecha, ¿sí? ¿Qué es? Es esto, o sea, este cuadrito, fíjense que en el ejercicio anterior era como lo graficábamos directamente encima de esas cuadritas y se quedaba marcado. Por ahí era como que se quedaba mejor. Acá es lo mismo, únicamente que es como dijimos, ir marcando el punto, cada uno de esos puntos medios de esas columnas y voy luego uniendo esos puntos a través de líneas, ¿sí? Y voy armando esto. Bueno, acá como les digo, en vez de hacerlo sobre esta misma gráfica, es como que la saca la gráfica hacia afuera, hacia otra tablita, y voy uniendo esos puntos. ¿Sí? Y me queda marcado este que sería el polígono de frecuencias relativas. ¿Sí? Queda armadito ahí. ¿Sí? Bueno, eso es lo que tenemos. ¿Qué más me pedí? A ver. Y finalmente el punto 6D dice, construya una ojiva mayor que y una ojiva menor que. ¿Qué hacemos entonces? Vemos. Ojiva mayor que es la que ya hemos visto también en el ejercicio anterior. ¿Sí? Dijimos que vamos armando, ordenamos los datos de menor a mayor. Entonces, de 50, en este caso, hasta 120 lo hacemos. ¿Sí? No, este es mayor que, bueno, este es mayor que. De 50 a 120. ¿Sí? Entonces digo, ¿cuántos datos hay mayor? O sea, datos de personas que pesen más de 50 kilos. Los 65 datos, todos pesan más de 50 kilos. Entonces el 100%. ¿Cuánto hay que pesen más de 60 kilos? Bueno, me fijaré ahí, solo hay 57. Bueno, me representa un 88%. ¿Cuántas personas hay que pesen más de 70? Y 47. Bueno, y así voy haciendo mis datos. Y este porcentaje obviamente también va disminuyendo. ¿Sí? Y entonces ahí armo ya mi ojiva mayor que. ¿Sí? Me queda armada de esta manera. ¿Sí? Entonces, estos mismos puntos que yo tengo acá, los voy marcando en mi tabla, acá en mi cuadro, ¿sí? En este cuadro con escala. Luego uno esos puntos y me queda marcada esto que se denomina ojiva, digamos. En este caso, una ojiva mayor que. Bueno, en este caso, fíjense que también es lo mismo, digamos. Si yo quiero decir, a ver, ¿dónde se concentra el 50% de los datos? Acá tengo 72, bueno, 50 de las puedas por acá. Y bueno, yo aproximadamente que más de, no sé, de 82 kilos. ¿Sí? Bien, el 50% de los datos. Y bueno, ya sé. Y en este caso, que también me pide la ojiva menor que. El menor que justamente es porque, digo, ¿cuántas personas pesan menos de 50 kilos? Nada, ninguna. O sea, ninguna pesa menos de 50, cero. ¿Cuántas pesan menos de 60 kilos? Sí, ya hay 8 personas. ¿Cuántas pesan menos de 70 kilos? Hay 18 personas. Y bueno, y lo porcentual también va aumentando, ¿sí? Va de 0, de 12, de 28, 58, hasta llegar al 100%. Y en ese caso, la ojiva, fíjense que es, como decir de una manera, de sentido opuesto, ¿sí? Fíjense que esta va desde, como decir, de mayor a menor. En cambio, la ojiva menor que, justamente, inicia en 0% y va aumentando, aumentando, aumentando hasta llegar al 100%. ¿Sí? Son, digamos, complementarias, obviamente, porque una es mayor que y menor que. Por ahí va a depender un poco el uso de cada una, de qué datos yo quiero prevalecer o qué datos quiero conocer más, digamos. Eh, o cuál es más representativa por ahí de mí, de lo que yo quiero mostrar, ¿sí? Entonces hago una u otra, ¿sí? Pero, como digo, se calculan de manera bastante similar. Bueno, les noté un poquito, era un poco inicial, porque fíjense que el problema número 12, o sea, de los primeros que estábamos haciendo, pero es como para un poco complementar, digamos. ¿Sí? Bien, bueno, eso es medio sencillo, ¿no? Es como decir, de los primeros, digamos, que estuvimos haciendo.
más que nada tabla de distribución de frecuencias y las gráficas. Bueno, a ver, hagamos otro. Entonces nos queda, sí, todas pues, hagamos uno más, el 14, y saber cuál es el 14 para ustedes. 14 dice... Vamos arriba. De arbusto del monte pampeano. Fijémonos. Arbusto del monte pampeano. Ahí está. Bueno, también es el 14. Bueno, el 14 también es el ejercicio 14 para ustedes, fíjense. ¿Qué dice? La tabla siguiente contiene la distribución de frecuencias de la longitud de tallos de una especie de arbusto dominante del monte pampeano. ¿Sí? Entonces, fíjense acá en el cuadro, me da cuál es el largo, dice, de los tallos, entre 10 y 15, entre 15 y 20. Bueno, la frecuencia esta es la frecuencia absoluta, o sea, yo voy viendo, digamos, los árboles que hay entre 10 y 15 centímetros y que encontré 6 árboles con esa longitud de tallos. De 15 y 20 encontré 35 acá, bueno, el porcentaje, o sea, cuánto me representa este porcentaje. Bueno, acá la frecuencia acumulada, o sea, en función de esta frecuencia, la acumulada, fíjense que tenemos 500 el total final. O sea, ¿qué significa? Que se hiciera una muestra de 500 árboles, ¿sí? Y también el porcentaje acumulado acá. Bueno, luego me va a preguntar. Sobre la base de esta tabla responde sin preguntas. ¿Cuántos tallos fueron medidos en total? Bueno, como les digo, ¿de dónde sale ese dato? De la frecuencia acumulada, porque recuerden que yo voy sumando, 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 sumando hasta llegar al final. ¿Cuántos hay ahí? Dice 500. Entonces, justamente, ¿cuántos tallos fueron medidos en total? Fue un total de 500 tallos. ¿Qué tamaños de tallo es más frecuente encontrar? ¿Qué dicen? ¿Cuál es más frecuente encontrar? Si yo les digo, si lo doy esa tabla. ¿Mm? A ver, yo les doy ese cuadrito y les digo, ¿cuál es el tallo con una medida más frecuente para encontrar? ¿Qué me dirían ustedes? 25 y 30. 25 en 30. Entre 25 y 30. Bien, porque fíjense acá en la frecuencia absoluta, dice que tengo 155 tallos que miden entre 25 y 30. O sea, esas justamente me significa que será el tamaño de tallo más frecuente. Bien, perfecto. Luego me dice, construye un histograma y el polígono de frecuencias para frecuencias absolutas. A ver, vamos a ver si está dibujado. A ver. Fíjense, ahí está. Ahí está. Tenemos de frecuencias absolutas, fíjense que me dice esta bebita alguna vez me dice, como les decía, puede ser de relativas también. Bueno, entonces para cada intervalo voy graficando, acá tengo 6, acá tengo 35, 93, 155, ¿sí? Armo cada una de mis columnas, de mis barras. Luego, en este caso, bueno, hicimos todo junto. Cada uno de esos puntos medios, como les dije, voy colocando un punto y uno de esos puntos medios a través de una línea, de líneas, y voy a armar lo que es mi polígono, ¿sí? Entonces me queda armado ahí en la misma gráfica tanto el histograma como el polígono de frecuencia, ¿sí? Bien. Bueno,
Hay que enchufarla. Bien. Seguimos. ¿Qué más me pide el ejercicio? Dice, construye el polígono de frecuencias acumuladas porcentual ojiva menor que. A partir del gráfico conteste lo siguiente. ¿Qué porcentaje aproximado de tallos es menor que 32 centímetros? ¿Cuál es el largo mediano de los tallos? Bueno, entonces vamos acá. Bueno, aquí está ya hecho el gráfico directamente, no están los datos. Dice, polígono de frecuencias menor que. ¿Sí? Acá tenemos, es el gráfico, ¿sí? Ojiva menor que. Entonces me pedía, dice, ¿qué porcentaje aproximado del tallo es menor que 32 centímetros? ¿Sí? Entonces yo voy acá, me fijo 25 y 30, 30 y 32. Entonces, fíjate donde está esa línea verde, y acá está la línea vertical verde, es aproximadamente, bueno, podemos decir que ahí tal vez esté los 32 centímetros. Pongo acá. ¿Qué porcentaje me representa acá? Fíjense, yo voy leyendo de acá, por aquí, ¿cuánto será? Pues, no sé, un 35%, tal vez, o muy chiquitita la escala. A ver si ven. ¿La miden más o piden menos? ¿Qué dicen? Ah, es menor, el tallo es menor que 32 centímetros. Pues aproximadamente el 72% es menor a 32 centímetros. Acá. Luego me pregunta, eh, mm, ¿cuál es el largo mediano de los tallos? No está el dato de medianos. Bueno, podemos hacerlo directamente desde acá, ¿verdad? Desde la tablita. ¿Sí? Tratar de encontrar, dijimos recién, que la mayor cantidad de datos estaba entre 25 y 30 centímetros. ¿Sí? Entonces, la mediana debería estar ahí, entre 25 y 30. ¿Sí? Eso corresponde, digamos. Después dice, discuta la veracidad de la siguiente afirmación. Aproximadamente el 83% de los tallos miden menos de 35 centímetros. ¿Sí? 83% de los tallos miden menos de 35 centímetros. ¿Es verdad o no? Fíjense acá, 35 centímetros, ¿dónde estaría? Estaría por acá. ¿Sí? Por ahí, tal vez por ese puntito. Ese aquí. ¿Qué porcentaje me representa? Y sí, casi un 80, podemos decir, tal vez ahí. ¿Sí? Si aproximadamente el 80% del tallo mide menos de 30 centímetros, entonces sí, es verdadero. Fíjense que acá están todos los tallos que empezamos desde acá, de 10 a 15, 15 a 20, hasta llegar a 35. ¿Qué porcentaje me representa? Como dice, sí, menos del 83% mide esa medida. Y finalmente dice, discute y argumente la efectividad de una técnica mecánica para el control de los arbustos, en la cual por motivos operativos la barra de corte trabaja a 40 centímetros del suelo. ¿Sí? O sea, ¿qué significa? Que es una máquina que me va a cortar, ¿cuánto? Los arbustos que midan más de 40 centímetros, porque dice que está trabajando a 40 centímetros del suelo. O sea, porque si es menor que 40 centímetros, no lo va a cortar. ¿Sí? A eso se refiere. Bien, entonces, ¿qué dice? ¿Me será útil esa máquina o no? En función de los datos que yo tengo acá. Si la máquina me dice que me va a cortar tallos por arriba de los 40 centímetros. ¿Qué dice? No, ¿Y esa máquina o no? no es útil. Solo me da 4,8%. Sí, a ver, vuelta como porcentual, sí. Pero ¿sirve o no sirve? Esa sería la pregunta.
¿Vos qué decís? No. No. No, dice el compañero. ¿Por qué no serviría? A ver. Y porque yo la mayor concentración las mayores medidas están entre 25 y 30. Si la máquina me cortara de ahí para abajo, estaría bien. Claro, sí. Fíjense acá, justo en el cuadrito que les dejé. Acá, fíjense la acumulada. Yo voy a ver 25, 30, 30, 35, hasta acá, por ejemplo, digámosle, hasta 35. ¿Cuánto tengo yo? Tengo el 83% de mis tallos están entre 30 y 35, hasta 35 centímetros. O sea que si la máquina me corta a partir de los 40, que me va a cortar apenas un 17% de los tallos, o sea, la mínima cantidad. Entonces podríamos decir que no, que esa máquina no sería efectiva para mí porque yo tengo mi mayor concentración de tallos en otra, en una medida inferior, digamos, a 40 centímetros. ¿Sí? Esa sería la respuesta que deberíamos dar. ¿Bien? ¿Se entiende? Bueno. Ese por ahí es el análisis que hay que hacer, las conclusiones, y como les digo, siempre que más allá de poder graficar, de poder hacer los datos, todo, es llegar siempre a entender para qué me sirven esos datos, qué me están mostrando esos datos, qué conclusiones puedo obtener de esos datos, ¿sí? Eso es lo que por ahí más es lo más interesante, digamos, de todo esto, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué hora es? Tenemos tiempo para uno más. A ver, vamos. Bueno, hagamos uno más. El 23, dice. El 23, unos grandes almacenes. A ver, ¿dónde está ese? Creo que lo vi por acá. Ahí está. El 23 sería para ustedes, ¿sí? En su práctico. Dice, unos grandes almacenes disponen de un aparcamiento para sus clientes. Los siguientes datos que se refieren al número de horas que permanecen en el estacionamiento una serie de coches. O sea, hay datos que se toman en el estacionamiento y dice a ver cuánto tiempo quedan estacionados esos autos. Y bueno, dice, algunos estarán 4 horas, 2 horas, 6 horas, 5 horas, 7 horas. ¿Sí? Defina correctamente la variable e indique si es numérico categórica y en qué escala se mide. Los datos constituyen una muestra o una población. Bien, en este caso, defino mi variable, dice el número de horas que permanece en el estacionamiento el coche de un cliente en el almacén. Sí, esa es cuando defino mi variable. ¿Cómo la clasifico? En este caso es numérica continua en escala de razón. ¿Por qué? Porque es tiempo. Puede decir tú bueno, acá está en horas, dice, pero podría perfectamente decir tú 1 hora, 20 minutos, 1 hora, 15 minutos, o sea, es continuo. Bien, entonces ya tengo el punto A. El punto B dice determina los cuartiles, la mediana, percentil 38, percentil 74 de los datos e interpreta. Bien. Bueno, acá los tengo ordenaditos, fíjense los datos. ¿Sí? Ahí desde 1 hasta 7. ¿Sí? En total son 60 datos. Fíjense ahí
a la izquierda la posición sería esa, ¿sí? Si dice 1, 2, 3, 4 es su posición. Bueno, vamos. Percentil el 1, dice, percentil 25. Total de datos 60 por 0,25 es igual a 15, ¿sí? Como era un número entero, dijimos que hacemos un promedio de esa posición con el entero siguiente. En este caso, fíjense acá la posición 15 es para 3 horas. La posición 16 también corresponde al mismo dato, 3 horas. Entonces directamente, bueno, si hacemos, por más que hagamos el promedio, 3 será el dato del cuartil 1. El cuartil 2, dice, bueno, corresponde con la mediana, 60 por 0,50 es igual a 30. Lo mismo, busco acá la posición 30, fíjense, y como es un número entero, hago también el promedio con el siguiente, posición 31. En este caso igual, también es el mismo dato, es 4 y 4, ¿sí? Entonces, directamente, la mediana o percentil 2 será. Y el tercero, que es percentil el 3 o el 75, 60 por 0,75 me da 45. Entonces me voy a la posición 45, ahí está, fíjese, son 45. Y hago el entero siguiente, 45, 46. También la 46 es la misma, el mismo valor, también es 5. Entonces, directamente, sí, es 5 su percentil. Luego me dice que haga para el percentil 32. Dijimos que no era más que lo mismo. El mismo total de datos, 60, pero ahora por 0,32. En este caso me da 19,2. ¿Sí? Entonces tomaré que el entero siguiente, o sea, 20. ¿Cuánto vale para 20? La posición 20 vale 3. Listo. Vale 3. Y para el percentil 74 también será lo mismo. 60 por 0,74 me da 44,4. Dijimos directamente tomamos la posición del entero siguiente, o sea, posición 45, que está acá, que valía 5. Listo. Ahí vale 5. Bueno, tenemos entonces los tres percentiles. Y finalmente me dice cuántos autos estacionan en el intervalo de una desviación estándar y cuánto en el intervalo de dos desviaciones estándar. ¿Sí? Bueno, es lo que hicimos. ¿Sí? Bueno, si yo saco los datos acá, me dice que la media es de 3,85 y mi desviación estándar de 1,63. Entonces, una desviación estándar, ¿qué sería? Como dijimos, a 3,85 le resto 1,63 y le sumo 1,63. Entonces ahí obtengo los dos límites, entre 2,22 y 5,48. ¿Cuántos autos hay en ese intervalo estacionado de horas? Dice que hay 37 autos, casi un 62%. Y hacemos lo mismo, pero para dos veces la desviación estándar, ¿sí? Ahora mi límite va entre 0,58 y 7,12. En este caso dice que tengo 60 autos, ¿sí? Dentro de ese intervalo, representan, dice, un 100%. ¿Sí? Bueno, ahí nomás termina ese ejercicio, es bastante cortito, digamos, más que nada por ahí para hacer el cálculo de percentiles, ¿sí? Entonces, percentil siempre tener en cuenta el número total de datos y el percentil que me pidan sería escrito como decimal, ¿sí? Si me pide el percentil 30, 22, 22 será 0,30, 0,22, 0,50. Sí. Bueno. ¿Quedamos ahí, claro? ¿Cómo es todo? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. Bueno, digo, bueno, esto más que nada se va a evaluar como nivel de práctico, como digo, el práctico está colocado ya ahí en la, en la primera pestaña, pues ténganlo en cuenta, no se dejen pasar con la fecha de presentación, ¿sí? Porque la fecha esa no se corre ni nada, ¿sí? O sea, esa sí o sí es ahí. Que después por ahí algunos van y dicen, no, profe, yo lo entregué al día siguiente, lo entregué después de no sé, si hasta las 10 de la noche, no, yo lo entregué a la medianoche, ya no podía, ¿sí? En esos casos quedan por ahí fuera, ¿sí? Así que digo, traten siempre de hacer llegan un día antes, por ahí justo ese día está caída la página, ¿sí? Justo está en mantenimiento un virtual, entonces no la pueden enviar, qué sé yo, muchas cosas, pues cortes de luz, de energía, entonces no se dejen estar para el último, ¿sí? Traten de enviarla por lo menos un día siguiente, al día anterior,
Ya con eso se aseguran. Bueno, bien chicos, eso sería lo que nos tocaba ver hoy día, ya con parte ya de finalización de este TP1, ya la otra clase ya continuamos con el TP que sigue. Así que bueno, ahora no sé, a ver quién quiere presentar primero lo de competencia. Yo, profe, deme un minutito, por favor. Bueno, Sergio, cuando estés listo, compartí nomás tu pantalla. ¿Pueden ver? Sí, sí se ve. Bueno, me presento, mi nombre es Sergio Laime. A mí me tocó el ejercicio número 7 con mi compañero José Cariaga. ¿Qué soy yo? Bueno, hola José, José. ¿cómo estás? Buen día. Bueno, yo voy a presentar la primera parte y José, si te parece bien, explicar los gráficos. Lo hicimos lo hicimos en Excel para hacerlo más sencillo, más Bien, fácil de lo que parece en realidad el ejercicio. Es muy simple. Bueno, comienzo. El ejercicio dice, un auditor saca una muestra aleatoria de 40 cuentas por cobrar de las 500 cuentas de cierta empresa. El auditor lista el número de cada cuenta y verifica si los documentos presentados cumplen con los requisitos establecidos. Los datos se presentan de la siguiente manera. En la tabla están las cuentas ordenadas cada 10. Nosotros sumamos los que no cumplen, que son 11, y por diferencia sacamos los otros. El ejercicio nos pedía que definamos la variable indicando el tipo y la escala de medición. La variable sería el cumplimiento con los requisitos de las cuentas por cobrar. El tipo sería una variable cualitativa y la escala nominal. El punto B nos pide que indique el tamaño de la población de la muestra. El tamaño de la población son las 500 cuentas que nos da como dato el enunciado. El tamaño de la muestra serían las 40 cuentas seleccionadas aleatoriamente. Luego nos pide que construyamos una tabla de distribución de frecuencia y que realicemos un gráfico. En base a eso construimos nuestra tabla con los siguientes datos, digamos. Si cumplen o no cumplen y las cantidades, frecuencia absoluta, relativa porcentual y frecuencia porcentual acumulada. Como calculamos la frecuencia relativa, dividiendo el número de cuentas que sí cumplen sobre el total. Y nos da esta porción del 0,72% y del 0,27%. Si lo multiplicamos por 100, ya lo podemos expresar en forma porcentual, y si sumamos nos va a dar el 100% del total de las 40. La frecuencia acumulada, respetamos el primer valor y le sumamos el siguiente, que sería esto. Luego nos pide que le digamos qué proporción de las cuentas cumple con los requisitos y qué porcentaje de las cuentas no cumple con los requisitos. Bueno, si hablamos de proporción, estaríamos hablando de la frecuencia relativa, por lo que creo que está bien responder que la proporción de cuentas que cumple con los requisitos es del 0,72. Y en la siguiente consigna nos pregunta qué porcentaje sería una frecuencia relativa porcentual, es lo que
la que no cumple con los requisitos, y entonces el porcentaje de cuentas que no cumplen con los requisitos son del 27,5%. Bueno, luego están los gráficos. No sé, José, si querés agregar algo más o querés que siga. Bien, explico yo. Bueno, Bueno, estos gráficos son basados en los datos que tenemos y, bueno, la frecuencia absoluta es, como dijo mi compañero, que, bueno, que son 29 que cumplen y 11 que no cumplen. Bien. Sí, y eso está basado en esta gráfica de barra. Y la frecuencia relativa, como dijo mi compañero, que sería primero sacar la proporción, que sería, por ejemplo, 29 dividido 40, Claro. y así el siguiente. Ujú. Bueno, y eso sería nomás. Bien, entonces usted le pedía a ver esa gráfica y nada más, creo. Dice qué porcentaje no cumple con los requisitos y qué porcentaje de cuentas no cumplen con los requisitos. Bien. Hiciera entonces gráfico de mm, frecuencia absoluta. Bueno. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo lo hicieron para resolver? ¿Se juntaron? ¿Lo hicieron así por, no sé? hicimos una reunión virtual y Ujú. lo fuimos armando. Lo Ajá. decidimos armar en Excel para que sea más fácil para nosotros y también para que le quede a los chicos en el ejercicio con las fórmulas hechas. Pero creo que no tuvimos complicaciones, excepto por esta parte, digamos, donde nos decía qué proporción de la cuenta y qué porcentaje, digamos. Ahí entendimos, porque Mm. era el porcentaje de la frecuencia relativa porcentual, y como decía proporción, decíamos, bueno, tiene que ser la frecuencia relativa común, digamos. Claro, la proporción siempre va a estar referida a la frecuencia relativa, esa es la proporción, ¿sí? O sea, el 0, algo, Claro, 0,3, 4, 5, esa es la proporción. Cuando hable de porcentaje, ahí sí yo lo expreso como el 27%, el 50%, así, ¿sí? No es lo mismo. Si bien directamente a uno por facilidad le dice, pero yo la proporción lo multiplico por 100 y ya el porcentaje, ¿sí? Pero no es lo mismo, digamos, no es lo mismo que hablar de proporción que de porcentaje, ¿sí? Eso sí son, pues, digo, a pesar de que sea, como digo, muy sencillo el cálculo, solo multiplicar por 100 ese dato, son dos datos distintos, digamos, ¿sí? claro, Pero bien, por eso, efectivamente. Muy bien. así es. Eso es todo, profe. Bueno, chicos, miren, como digo, si era sencillo, esto, los primeros justamente siempre son un poquito más sencillos, después ya se va complicando, va, no complicando, pero haciendo un poco más de datos y cálculos. Bueno, José, ¿cuál es tu apellido? José Careaga. Cariaga, Sí. ¿sí? Listo, listo, así te anoto yo. Y bueno, se dijo, bueno chicos, listo, eso sería todo entonces, gracias. Bueno, dejo de compartir. Bueno, profe. Dale. Bueno, no sé quién más. Otro Nosotros, grupo está. profe. Nosotros. Tatiana. Bueno, Tenemos el habla. ejercicio 9 nosotros. Chicos, compartan su pantalla y empezamos. No sé quién, sí. Profe, no sé quién, si la chica o yo. Tatiana me estaba hablando. No sé quién está. Tatiana, ¿con quién Sí, está? yo voy a Bueno, hacerlo con mi compañero Javier Venencia. Ahí comparto. si están los dos, listo. Compartan más su pantalla.
Tatiana, no se te escucha. Ahí no sé, alguien le puede escribir. O si me escuchas. Ahí está. A ver. Sí, es que tenía los auriculares, bueno, Sí, sí. conectados, me parece. Bueno, buenos días, me presento. Soy Tatiana Charaviglio y a nosotros, con mi compañero Javier Venecia, nos tocó el ejercicio número 8, que es un estudio transversal para conocer la prevalencia de osteoporosis y su relación con algunos factores de riesgo potenciales. Bueno, este estudio incluyó a 400 mujeres con edades de entre 50 y 54 años. Bueno, los datos que nos dan en el ejercicio los organizamos en una tabla de contingencia. ¿Por qué los organizamos en una tabla de contingencia? Porque me permite responder la pregunta de el hecho de tener un factor A, que en este caso es la dieta pobre en calcio, aumenta la posibilidad de tener el resultado B, que en este caso es la osteoporosis. Bueno, en este cuadro yo estoy analizando la relación entre dos variables, que son las cualitativas dicotómicas, porque solamente tienen dos opciones. Bueno, en las celdas, estas que están aquí en el medio, son las frecuencias absolutas. Y este resultado, que está aquí en el margen, abajo de todo, me representa el total de la muestra, que son las 400 mujeres, que si yo sumo el total de columnas y el total de estas filas, me tiene que dar estos 400. Y bueno, y ahora mi compañero va a pasar a explicar lo que es lo que representa el punto A, que el punto A era construye tabla de contingencia para filas y para columnas. Bueno. Pero volver atrás al cuadro. Bueno, la tabla de contingencia en filas lo que sería es que muestra, o sea, básicamente se saca haciendo la división de la celda por el total de la fila. Y bueno, lo que se busca es, como dice ahí, la tabla realizada nos muestra las posibilidades o probabilidad de tener osteoporosis. Y bueno, quiere decir que de las mujeres que tienen antecedentes, ¿cuántas probabilidad hay de que tengan osteoporosis? Y bueno, ahí se saca el dato haciendo la división que dije. Y bueno, aquí se puede ver que en el primer caso de los expuestos, la posibilidad de que tengan osteoporosis, o sea, los expuestos con malos antecedentes en calcio, el 48%. Es decir, que casi la mitad de las mujeres con antecedentes pueden tener osteoporosis o tienen la posibilidad de tenerla. En cambio, los que no están expuestos o no tienen antecedentes es casi nula, es decir, el 9% de que sí tengan osteoporosis, o sea, de los que tienen buena alimentación o los que, o sea, básicamente consumen calcio. Y bueno, ahí se hace la suma ahí, de los que sí y los que no, y da la fila, que sería el 100%. Y bueno, el gráfico que hicimos fue el horizontal, y que de los expuestos, que serían los que sí tienen osteoporosis y los que no, que estarían representados por el azul y el morado, y aquí daría, la suma daría 100%, y el cuadro está hecho por frecuencia relativa, es decir, con las proporciones. Y bueno, aquí también daría los no expuestos daría el 100% o el 0, va el 1,
que sería la unidad, que sería multiplicada por 100, daría 100. Y bueno, sumando daría 1, que sería de los no expuestos, representada por el azul y el morado. Y bueno, en la tabla de contingencia hecha en columnas representaría, en vez de lo que representaría la de filas, que sería las probabilidades, aquí es las consecuencias, ya que como dice ahí que se muestra a las personas diagnosticadas, para las personas que tienen antecedentes, cuántas personas son diagnosticadas. Esto quiere decir que de las personas que tienen antecedentes, cuántas tienen osteoporosis, es decir, de las personas que tienen una mala alimentación en calcio, cuántas fueron diagnosticadas con osteoporosis. Y aquí se muestra que, por ejemplo, las expuestas fueron diagnosticadas un 72% con osteoporosis de malos antecedentes alimenticios. Y también las no expuestas fueron diagnosticadas un 29%, un 28% de las personas, de las mujeres. Y bueno, aquí de las que no tienen osteoporosis, sea de los expuestos con malos antecedentes en calcio, solamente el 19% no presentó osteoporosis. Es decir que la probabilidad de tener osteoporosis con una mala alimentación es alta. En cambio de que si tenés una buena alimentación en calcio, la probabilidad de tener osteoporosis es baja. Y bueno, eso sería todo en la tabla. Y bueno, el gráfico también representado por barras horizontales representa también la suma de lo que sería los expuestos con los no expuestos, también en proporciones relativas. Bueno, eso sería todo. Ahora mi compañera va a dar la conclusión. Bueno, En el apartado B nos pedía una tabla de contingencias con porcentajes totales. Bueno, la tabla de contingencia esta me calcula la distribución porcentual de toda la muestra. O sea, me está diciendo qué parte del total representa a cada grupo. Bueno, en esta primera celda, que es del 14,5%, me dice que tienen antecedente pobre en calcio y que sí tienen osteoporosis. Entonces, del total de todas las mujeres, el 14% de ese 100% son mujeres que tienen antecedente pobre en calcio y tienen osteoporosis. En la celda de abajo, del 5,5%, son las mujeres que no están expuestas a una dieta pobre en calcio, pero sin embargo tienen la enfermedad, que es osteoporosis. Entonces, del 100% me representa es 5%, que si lo comparamos con el otro resultado es muy poco, muy chico. En la celda de 15,5% son las mujeres que tienen una dieta pobre en calcio, pero sin embargo no tienen osteoporosis, que conforman al 15,5% de ese 100% total. Y en la última celda, del 64,5% son las mujeres que no tienen osteoporosis y no están expuestas a una dieta pobre en calcio. Entonces, de lo que podemos concluir con este cuadro es que hay una asociación clara, que a medida que aparece el factor de riesgo, que es un antecedente de dieta pobre en calcio, la cantidad de mujeres enfermas sube notablemente. Entonces, ahora voy a leer la conclusión que dice, podemos concluir que hay más probabilidad de que una mujer con una alimentación pobre en calcio tenga osteoporosis que una que tiene una dieta rica en calcio. La alimentación deficiente podría ser un factor.
y así terminamos. Bien, bien, chicos. Bien. La conclusión, bueno, siempre, como les digo, es importante, digamos, en todo ejercicio, justamente demuestra que lo que entendí, que cálculo hice, es justamente a eso apuntamos, digamos, llegar a ese encuentro. Bueno, sí, se entendió los cuadritos, las presentaciones, todo bien colorido. Así que, ¿cómo hicieron para hacer el ejercicio? ¿Se reunieron? ¿Virtual? Lo hicimos de forma virtual y después nos juntábamos en la biblioteca también. Ajá, bueno, sí, también eso es parte un poco de esto, de ejercitarse, de juntarse, de decir, bueno, a ver cómo lo vemos, cómo lo hiciste vos, por alguna vez cada uno lo hace por su lado y sabe, yo lo hice de esta manera, yo de otra, a ver, ¿tengo los mismos resultados? Sí, listo. Hay un resultado que no nos da igual, bueno, a ver qué pasó, dónde puede estar el error, digamos, acá. Así que bien, chicos, como les digo, estos problemitas dentro de todo eran los primeros, así que no había mucha dificultad, o bien eran bastante similar a lo que hicimos, así que con lo que hicimos en clase, creo que ya bastaba. Así que, bueno, chicos, eso sería todo. Gracias. Gracias. Bueno, profe, ahí paso a Hola. compartir. Bueno, comparto su pantalla. No. Sí, no sé si se ve. Ahí está. Sí, ahí se ve. Bueno, me presento, mi nombre es Nieves Sebastián Silvestre, mi grupo está conformado por mis compañeras Liquín Mariana y Vera Abigail. Nuestro grupo se va a encargar de presentar el ejercicio 9 del trabajo práctico. Bueno. El enunciado dice así: una fábrica empaqueta en lote de 100 unidades los tornillos que produce. Se establecieron un plan de inspección por muestreo consistente en examinar de cada lote 20 tornillos elegidos al azar y rechazar el lote si de los 20 aparecen más de 4 defectuosos, almacenar el lote como revisable si el número de defectuosos es menor que 5 pero mayor a 1 y aceptarlo en otro caso disculpe. Se inspeccionaron 52 lotes y resulta que el siguiente número de los tornillos defectuosos de cada muestra es este. Bueno, ahí tenemos los datos que nos dan de cada muestra. Ajá. Y yo me encargaré de explicar el inciso A. Bueno. Que nos pide específicamente que armemos una tabla de frecuencia por cada lote. Primero lo que hicimos fue identificar nuestra variable, que en este caso sería la cantidad de tornillo defectuoso por muestra. Esta sería una variable cuantitativa discreta. Uh-huh. Después contamos cuántas veces aparece cada valor. Por ejemplo, 0 tornillos defectuosos aparece 18 veces. Un tornillo defectuoso aparece 8 veces. 2 tornillos defectuosos aparece 10 veces y así hasta llegar hasta 9. Ajá. Con eso obtendríamos nuestra frecuencia absoluta. Luego calculamos la frecuencia relativa dividiendo cada frecuencia por el total de datos, que en este caso sería de 52. Bien. Y para obtener el porcentaje simplemente multiplicamos la frecuencia relativa por 100. Por ejemplo, para los 0 tornillos defectuosos, hacemos 18 dividido 50, que nos da un aproximado de 0,346, y eso multiplicado por 100 nos da el porcentaje que sería de 34,6%. Haciendo lo mismo con todos los valores, obtuvimos los porcentajes de cada cantidad de defectos. Y así armamos la tabla completa de frecuencia que, bueno, nos ayuda a ver cómo se distribuyen los defectos en los lotes. Y ahora le cedo la palabra acá a mi compañera para el inciso B. ¿Se me escucha? ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Buen día, profe. Yo me voy a encargar de explicar el ejercicio B y C. En el punto B nos pide representar gráficamente el resultado de la inspección. Nosotros, para realizar este gráfico, utilizamos los datos de la tabla de frecuencias del punto anterior.
trabajamos con las variables en el que para construir nuestro gráfico. Trabajamos con las variables y los colocamos en el eje de las abscisas. Ajá. Y la frecuencia absoluta en el eje de las ordenadas. En este caso, el gráfico de barras es el más adecuado, ya que nuestra variable es una variable discreta. Este gráfico nos permite comparar de forma visual y rápida la magnitud de cada resultado, del 0 hasta los 9. Y en el punto C nos pide construir la tabla de frecuencia para los lotes. Hacemos algo similar a donde vamos a clasificar los 52 lotes en 3 categorías de gestión, según lo que dice el enunciado. Los aceptados van a ser los lotes con 0 a un tornillo defectuosos. Los revisables van a ser lotes con 2, 3 o 4 tornillos defectuosos. Y los rechazados serán los lotes con 5 o más tornillos defectuosos. Pasamos a nuestra tablita de frecuencias, donde se pueden ver los totales de los lotes. Acá se ve que los lotes aceptados van a ser 26, que corresponde al 50% de nuestro total. Los revisables van a ser 20, que van a corresponder al 38%, y los rechazados van a ser 6, que van a corresponder al 12% de nuestro total. Bueno. Le toca a mi compañera. Bien, bien. Bueno, a ver, subí un poquito. No sé quién está manejando Yo, profe, la ahí sigo. pantalla. A ver, tenemos título. Bien, hemos hecho las tablitas, el cálculo de proporción. Ajá. Bueno, sí, era un poquito más ya, tenía un poquito más de datos nada más, digamos. Pero tiene, está bien completo sus tablas, sus gráficos de barras, de columnas. Ahí, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció el ejercicio? ¿Lo hizo cada uno? ¿Se juntaron a hacerlos entre todos? ¿Cómo trabajaron? Nos juntamos por Meet, profe. ¿Hicieron bien? Sí, sí, también totalmente válido. Por ahí no necesario hacerlo físicamente, sino por ahí es más sencillo así. Bien, ¿y qué les llevó tiempo hacerlo? ¿Lo hicieron rápido? ¿Con lo que ya hicimos en clase ya se entendía? ¿Cómo lo vieron? Con lo que hicimos antes ya se entendía bastante, así que no fue tan difícil el ejercicio. ¿Ya? Bueno. Y sí, como les digo, por ahí, a ver, por ahí acá no pide conclusión específicamente, no dice escriba la conclusión, pero siempre es válido el ejercicio, digamos, como en todos los que vayamos haciendo después, hacer una pequeña conclusión de lo que se vio, lo que se estudió, bueno, si a partir de todo esto concluimos que tal cosa. Así que bueno, eso siempre, como les digo, siempre suma. Bueno, chicos, sí, no sé, ¿querías decir algo más? Bueno. Bueno, eso sería todo, chicos, entonces. Gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Vale. Bueno, creo que no había más, ¿no? Ya hoy día. ¿Para exponer? Bueno.
¿Y hay algún grupo que quiera dar la otra semana? ¿Alguien que esté? Asigné un solo grupo, creo que me dijo ayer. ¿Pero hay alguien que quiera dar la otra semana, el otro jueves? ¿Nadie? Bueno, no hay nadie, será un solo grupo. Pero recuerden que tiene que exponer, antes del primer parcial deberían exponer todos, ¿sí? Esa, la primera antes del primer parcial, esa es obligatoria. Así que antes del primer parcial todos tienen que tener su exposición de competencia. Bueno, si no hay Profe, más nada, entonces, consulto. diga. Yo quiero exponer la siguiente clase. ¿Cómo? Yo quiero exponer la siguiente clase, ya entraría el trabajo práctico 2, ¿que no? No, pero vos ya diste, digamos. Antes del primer parcial solo es una, digamos. O sea, vos ya Bueno. cumpliste, digamos, porque ya diste tu exposición. Ya después, una vez que rindamos el primer parcial, bueno, ahí es como que se vuelve a cero y bueno, ahí ya vemos de vuelta. Pero ahora ya Fantástico. está, digamos. Me Claro, quedo ya con tranquilo. esto ya es Muchas gracias. suficiente. Dale. Bueno, listo entonces, chicos. Nos vemos Profe, yo tengo una Dígame, consulta, pero tiene dígame. que ver más que nada con el tema de la carpeta. A ver. Yo trabajo mayormente siempre con Excel Ujú. y para el tema de los cuadros y los gráficos, quería saber si, por ejemplo, yo puedo sacar copia, o sea, imprimir los gráficos y las tablas y pegarla en la carpeta y eso llevarla al parcial, porque es con carpeta abierta. No sé si Claro. se puede. Eh, yo Porque creería que no. Ajá. básicamente yo estaría haciendo las tablas, yo estaría haciendo los gráficos, solo que bueno, por el Excel. Claro, con O tendría que Excel. hacerlo a mano en la carpeta para llevarlo.